Hola, bendiciones, otra vez junto con el pastor Dorian Badani y vamos a seguir viendo sobre la formación de liderazgo. La anterior clase vimos el desarrollo del potencial y hoy tenemos algo importante porque queremos, o yo quiero más bien que usted entienda su potencial. Fíjese que se dice que existen tres tipos de personas: las pocas que hacen las cosas, que pasen las cosas, los muchos que ven pasar las cosas, y la gran mayoría quienes ni siquiera tienen noción de lo que está pasando. Entonces la mediocridad es muchas veces vista como normal o lo predominante en muchas áreas. Sin embargo, muchos pocos analizan con objetividad la posibilidad de enfrentar el reto de ir más allá de nuestras habilidades y capacidades conocidas. ¿No? Un personaje dijo en una ocasión: yo solo soy una persona. Sí, pero yo soy una persona y no lo puedo hacer todo, pero yo puedo hacer algo. Claro que puedo hacer, claro que podría hacer algo. Con la ayuda de Dios yo lo haré. Entonces, la mayor riqueza del planeta no se encuentra en los campos petroleros de Medio Oriente o en las minas de oro y diamantes de África, de uranio en Rusia. La respuesta quizás te sorprenda: la mayor riqueza del planeta yace a pocas calles de donde te encuentras, en el cementerio de tu comunidad, de tu ciudad, donde fueron a quedar los sueños que nunca sucedieron, canciones que nunca se cantaron, libros que nunca se escribieron, pinturas que nunca cubrieron los lienzos, ideas que nunca fueron compartidas, visiones que nunca se hicieron realidad, inventos que nunca fueron diseñados, planes que nunca pasaron de ser modelos mentales. Nuestros cementerios están llenos de todo ese potencial desperdiciado. En realidad es una tragedia. Entonces, más aún hoy día podemos ver en las calles gente que ha tenido sueños, deseos, aspiraciones, pero están perdidos en la mediocridad, resignados o acomodados a su situación y condición. Peor es el caso de quienes viven en la esclavitud de los vicios y excesos, pobreza, prisión, etcétera, lo cual es una tragedia mayor. ¿Será que eres un candidato para contribuir con tu riqueza potencial en el cementerio? Fíjese qué importante es entender, ¿no es cierto? Quieras o no, hay una riqueza en el potencial que usted tiene, ¿no? Usted decide si le va a robar al mundo o va a bendecir mediante el potencial que hay en usted. Usted es más de lo que ha hecho hasta ahora. Entonces, un trozo de madera seca bien podría servir para leña como cualquier desperdicio, o puede convertirse en una hermosa escultura de madera de alto precio y digno de exponerse en la mejor galería. La diferencia estriba en que unos miran y otros ven. La Biblia nos enseña la parábola de los talentos, que son símbolo de las habilidades de nuestro Creador, que ha puesto en cada uno de nosotros. En esa historia, el maestro confía algunas de sus riquezas a tres siervos. El primero invierte y lo duplica, el segundo también duplica lo encomendado, y al preguntarle al tercero por los talentos, este respondió: tuve miedo y lo escondí, y te lo devuelvo tal como lo recibí de ti, mereciéndose la reprimenda de su vida por no utilizar los talentos que le dieron, recibiendo el calificativo de inútil y negligente. Entonces no es opcional, somos responsables del potencial dentro de nosotros. El éxito a veces se convierte en un enemigo del potencial porque nos adormece con la sensación del logro y la satisfacción, sin reparar que el potencial no tiene plan de jubilación. Usted no debe permitir que algo interfiera, ¿no es cierto? En esencia, lo que usted ve no es todo lo que hay, quiere decir que hay muchas cosas más. Entonces desafiamos la palabra potencial. En muchas de las ocasiones nosotros creemos que el potencial es algo pequeñito que tenemos, y no es así, ¿no? La palabra potencial es la habilidad dormida, potencia reservada, fortaleza sin descubrir, éxito inusual, talentos escondidos, capacidades encubiertas, todo lo que usted puede ser pero no ha sido. Ya lo dijimos en la primera clase, en la primera parte, y ahora obviamente vamos a entrar a ver de dónde viene ese potencial. Fíjese cuál es la fuente
de nuestro potencial, y esto es muy importante entender, porque la fuente de nuestro potencial no tiene que ver con un ámbito de capacidad. La fuente de nuestro potencial no tiene que ver con un ámbito de un método o de un aprendizaje específico. Todo esto tiene que ver viene de algún lugar, alguien nos dio ese potencial, y la verdad es que dentro de todo este potencial, ¿no es cierto?, debemos entender que todas las cosas tienen una fuente, y la fuente determina el potencial. El ser humano proviene de Dios y tiene atributos de Dios, pero tiene que estar relacionado con su fuente para mantener la vida, así como las ramas de la planta de la vid solo tienen vida si están conectadas a su fuente y raíz. Jesús dijo que el que era la vid verdadera, Él era la vid verdadera, en Juan capítulo 15, verso 1, porque hay muchas otras vides: educación, ciencia, filosofía, religión, etc. Podrías tener muchos grados académicos, pero vivir por debajo de tu potencial, porque estamos siendo alimentados de una falsa vid o una falsa savia. Entonces, vivir una vida victoriosa no depende de nosotros, depende de quién estamos, por quién estamos mantenidos, ¿no es cierto? Jesús dijo: permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede llevar fruto por sí misma, esta debe permanecer en la vid. Ninguno de ustedes puede llevar fruto a menos que permanezca en mí, dice Juan 15:4. Pero todas estas promesas son reservadas para unos pocos, para los discípulos solamente, no religiosos, no denominacionalistas, solo para los discípulos. Entonces, en este ámbito, ¿quién es nuestra fuente? Nuestra fuente es Dios. Entonces, hemos encontrado sectas religiosas, las cuales dicen que la fuente de nuestro potencial somos nosotros mismos, y esto no es cierto. Es una mentira del diablo, porque según nos enseñan las Sagradas Escrituras, sin Dios nada podemos hacer. Por eso dice el libro de Juan capítulo 15, verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, qué extraordinaria es esta verdad, especialmente porque todo el potencial que existe en nosotros proviene de nuestro Creador. Recordemos que la Biblia se refiere a Él como omnipotente, que significa siempre lleno de potencia, poder en reserva. Es de aquí que sale la palabra potencial. Entonces podemos decir que Dios siempre está lleno de poder y puede hacer más allá de lo que ha hecho. Es decir, Dios está lleno de potencial y de poder en reserva. El potencial no está en el hombre, no está en el hombre mismo, sino en Dios. Y es Dios quien lo da. Por eso es importante tener en cuenta el patrón de Dios en el proceso de la creación, que es el siguiente: Dios planificó lo que quería crear, decidió de qué tipo de material o sustancia quería que su creación fuera hecha, decidió, fíjese, habló a la sustancia de la cosa que fue creada, y de esa sustancia a la que él habló salió exactamente lo que él había planeado. Para entender mejor este asunto lo explicaremos de la siguiente manera. Cuando Dios creó las plantas, habló a la tierra, porque esta era la sustancia o el material de donde Dios quería que vinieran las plantas. En Génesis 1:11 dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Fíjese, cuando Dios creó los peces, le habló al mar, porque esta era el material, o esta es la sustancia de donde él quería que fueran creados. Cuando creó las estrellas, le habló a los cielos, porque ellos eran la sustancia de donde él quería que surgieran. Todo se originó cuando Dios le habló a la sustancia. Cuando creó al hombre, Dios se habló a sí mismo. Usted salió de Dios porque Él planificó que la sustancia o el material de donde viniera el ser humano fuera del espíritu, porque Él es espíritu. Entonces, hay muchas personas que no logran descubrir el potencial con el cual Dios las creó, porque lo buscan en todos los lugares, menos en Dios, ¿no? Entonces, ¿quién es la sustancia de su existencia? Sus vidas no están realizadas y su potencial es desperdiciado porque no buscan hacer algo que logre desarrollarlo. Por ejemplo, trabajar, proyectar, producir, crear, entre otros. Si solamente usted se pudiera imaginar todo lo que hay en Dios, su potencial no estaría esperando.
Entonces, la palabra de Dios dice que fuimos nacidos de Dios. La expresión nacer de nuevo viene de la palabra griega genao, que significa nacer de los genes de. En ese entonces, fíjese, o más bien los genes, donde están todas aquellas características que se heredan, por tanto, del ADN de Dios salieron las características que están en nuestros genes, y es en ellos donde está contenido nuestro potencial para lograr, para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces, el propósito de una cosa no puede ser conocido a través de otro que no sea el diseñador o el fabricante. De la misma manera, la capacidad del producto para cumplir, ¿no?, su propósito está diseñada dentro del producto. Nadie puede desarrollar su potencial si no está conectado a la fuente, que en este caso es Dios, nuestro creador. Entonces, dentro de usted está la habilidad para llevar a cabo su propósito, porque usted es un producto hecho por Dios. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar nuestro potencial? Número uno, fíjese, usted debe conocer la fuente, que es Dios. No acabamos de decir que Él es nuestra fuente, entonces debe conocerlo inmediatamente. Él es el único que sabe de qué usted está hecho y cuál es su potencial. Cuando hablamos de potencial, hablamos de propósito, llamado o destino. Dios tiene el diseño en su vida y Él sabe por qué lo creó. La única manera de desarrollar ese potencial es por medio de una relación cercana con su creador. Alguien pregunta, ¿cómo se logra esto? Por medio de conocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Número 2, ¿cómo se puede desarrollar el potencial? Usted debe conocer su propósito o llamado. El propósito es la intención original por lo cual usted fue creado. Entonces, si deseamos desarrollar nuestro potencial, debemos conocer nuestro propósito, nuestro llamado y cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Para conocer nuestro propósito tenemos que empezar a indagar, buscar y preguntarle a nuestro Creador por qué fuimos creados. Número 3, ¿cómo se puede desarrollar el potencial? Usted debe tener un mentor. Entonces, el mentor es el que asume la responsabilidad de desarrollar su potencial, propósito, llamado. La palabra clave en todo esto es desarrollarlo. Fíjese, todos necesitamos un hombre o una mujer que sea nuestro mentor para que nos ayude a desarrollar nuestro potencial y de esa manera llegar a nuestro destino. Por eso el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11 al 12, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la palabra perfeccionar viene del vocablo griego katarizo, que significa preparar, adiestrar, equipar. Dios constituyó los 5 ministerios para desarrollar nuestro potencial. Cada uno de nosotros necesita un apóstol, un profeta, un maestro o un pastor que nos enseñe, nos equipe y nos ayude a desarrollar nuestro propósito. Número 4, ¿cómo se puede desarrollar el potencial? Usted tiene que estar en el medio ambiente correcto. Entonces, cuando Dios creó al ser humano, lo puso en el jardín del Edén. En ese momento era el lugar ideal para que el hombre creciera y desarrollara su potencial. De la misma forma, para poder desarrollar nuestro potencial se requiere que estemos en un medio ambiente donde se nos desafíe a alcanzar otros niveles de crecimiento, donde se nos afirme y se reconozca nuestro potencial como líderes, ¿no es cierto?, identificados en nuestro llamado y nos abra las puertas para desarrollar. Otro punto, número 5, ¿cómo se puede desarrollar el potencial? Usted debe cultivar su potencial. Entonces es necesario que tomemos la decisión de crecer. Su potencial no está desatado hasta que usted no asuma un compromiso con sus pensamientos, planes o sueños y los ponga en acción. Fíjese, ¿no es cierto? Entonces usted debe desarrollar y cultivar su potencial, debe buscar a las personas correctas que sean positivas, que la animen y le ayuden a lograrlo. Cultive y ejercite aquellos dones de Dios que le ha dado. Busque un apóstol, un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta con el corazón de padre que le ayude a identificar su llamado o potencial. Empiece a servir a esa persona y Dios la usará a ella para que usted desarrolle el potencial o cumpla el propósito para el cual fue creado. Fíjese, hay gente famosa
con el potencial escondido. Thomas Edison, quien fue descrito por un maestro como una persona podrida, infantil, lenta para aprender. Fíjese, tenía el potencial escondido. Albert Einstein, otro hombre que tenía el potencial escondido. Walt Disney, Abraham Lincoln. Entonces, leer todos estos testimonios de esta gente, Thomas Edison, Albert Einstein, Walt Disney, Abraham Lincoln, ¿no es cierto?, nos debe animar para que continuemos luchando por nuestras metas. No importa cuántas veces hayamos fallado, si seguimos perseverando, llegaremos a nuestro propósito. Todos los seres humanos tenemos un potencial y necesitamos desarrollarlo. No importa nuestro trasfondo familiar, raza o nacionalidad, hay un potencial en Dios que está esperando ser desarrollado. Que Dios te bendiga.